Decimos buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro quinto conversatorio del seminario virtual Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social. Su servidor, soy Miguel Ángel Ortega, miembro integrante del equipo coordinador base de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la ODUCAL. Y bueno, pues es un gusto, un honor poder ser el moderador en esta ocasión. En el presente año de 2021, con el seminario, buscamos profundizar en los fundamentos de una cultura del encuentro y del cuidado del otro, procurando responder al llamado del Santo Padre Francisco en su encíclica Fratelli Tutti y en orden a co-construir caminos de amistad social. Eso nos congrega, eso nos impulsa y nos anima a todos quienes formamos parte de esta maravillosa red. Bien, pues cedemos en primer lugar la palabra a la doctora Sofía Lavado, en su calidad de representante y coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, con quien iniciamos oficialmente esta sesión. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Con el saludo a cada uno de ustedes, darles la bienvenida, nuestro agradecimiento a profesor Andrés Barba, secretario general de la ODUCAL, por supuesto a nuestro conferencista, el doctor Jorge Mundaca Guerra, docente de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, y a todo el equipo base de nuestra red. Permítanme en este primer saludo, quiero aprovechar para hacer un reconocimiento sincero a cada uno de ustedes por su constante presencia en estos 5 conversatorios de este año. Pero más allá de este año, quiero reconocer que muchos de ustedes nos vienen acompañando año y medio en todos los conversatorios del seminario Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social. Contrariamente a todo lo negativo que nos ha traído esta pandemia global, creo que hemos sabido rescatar el lado positivo de esta obligada conectividad que justo minutos antes hacíamos referencia, que nos permite mantenernos conectados, así fuese por un tema de una pantalla, pero nos permite mantenernos conectados. Y sobre todo nos da la oportunidad de seguir tejiendo redes. Quiero también destacar que este año ha sido muy especial porque hemos sabido aprovechar en la red de responsabilidad social universitaria esta virtualidad. Y ya no solo el equipo base nos estamos reuniendo constantemente, sino ahora somos 5 comisiones de trabajo que hemos conformado en base a nuestro plan trienal. Y todas las semanas tenemos con una o con otra comisión reuniones de trabajo donde dialogamos, reflexionamos, responsabilidad social. Y sobre todo afianzamos estos vínculos, estos lazos de amistad y fraternidad. Y con muchos de ustedes no nos conocemos, pero hemos logrado establecer esta conexión. Y esto gracias a la virtualidad. Entonces creo que al tiempo que pasamos, que incluso en muchos de nuestros países es un poco complicado, además de la situación de la pandemia, hay que mirar del lado positivo, de una manera más fraterna y expectante, lo que nos trae esta virtualidad. Y esto nos ha permitido también hacer un eco a lo que este seminario orienta, la cultura del encuentro, la cultura del cuidado del otro. Ahora mismo ese cuidado nos los hemos estado mostrando con un afectuoso saludo, con estas miradas virtuales, pero en fin, es nuestra conexión que hemos encontrado y estamos desarrollando en esta nueva etapa de nuestro trabajo virtual. Por todo ello, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y también aprovechar para los representantes ante la red que se encuentran aquí presentes, decirles, recordarles que el 23 y el 24 de septiembre estamos desarrollando nuestro 5.º seminario
de la red y esperamos tenerlos con nosotros. No olviden registrar su inscripción en la ficha que se les ha alcanzado y realmente va a ser un momento importante porque vamos a compartir los importantes avances que se ha desarrollado a través de las diferentes comisiones y también por el equipo base de nuestra red. Y como siempre, para ese reconocimiento por el trabajo permanente del equipo base, quiero saludar a la doctora Gladys Jiménez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a Miguel Ángel, que hoy es nuestro presentador de la UNIVA, a la doctora Mayra Parra, que debe estar ingresando y es nuestro miembro especial de la red, a José Luis Domínguez, Ricardo Carrillo de la Universidad La Salle Noroeste de México, Cristian Alzate, que es nuestro coordinador del programa juvenil y representante de la Universidad Católica de Manizales. A ellos por el constante apoyo y permanencia, el trabajo de tan alto nivel que realizamos en equipo y que nos permite trabajar en red. Muchísimas gracias, que este seminario sea de mucho provecho y estoy segura con temas que van a aportar para nuestro desarrollo personal y profesional. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, profesor Miguel Ángel. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus palabras. La doctora coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria, ODUCAL, por supuesto. Continuamos con el maestro Andrés Barba, que tiene un mensaje muy importante. Él, como secretario de esta gran organización, la ODUCAL, Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Maestro Andrés, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, estimado Miguel, y gracias, como siempre, a la doctora Sofía Lavado y a todos los integrantes del Comité Base y de la red en su conjunto de responsabilidad social universitaria de la ODUCAL por la invitación a acompañarles en esta quinta sesión de la segunda edición del seminario Tejiendo Redes en claves de responsabilidad social de la ODUCAL. Desde luego estamos en el marco de una red muy activa, muy bien organizada, con grandes resultados y, digamos, productos, actividades que han servido para la reflexión de muchos de nosotros en un momento, pues, de gran incertidumbre, de la que ya hemos hablado y dado cuenta, pues, en muchas ocasiones a lo largo de este tiempo de pandemia. Digamos que la red RCU ya existiera desde antes, fue o ha sido una especie de bálsamo para muchos de nosotros porque cada determinado tiempo desde que empezó la pandemia pues hemos venido encontrándonos, compartiendo estas reflexiones. Y justamente en estas reflexiones a propósito del tema de hoy, la verdad es de que al leer el tema del cual nos va a hablar el doctor Jorge Augusto Mundaca Guerra, profesor de la Universidad Católica de Santo Toribio, Mogrovejo, en el Perú, sobre las reflexiones del cuidado del otro desde el ámbito económico, me he quedado pensando en muchas cosas, pero recordaba en particular este espíritu triunfal o este ánimo triunfal que había, sobre todo en las culturas o en los países occidentales, con una especie de triunfalismo por el fin del comunismo, se decía en aquel momento, ¿no? El triunfo del capitalismo y de la democracia, el fin de la historia, decía Francis Fukuyama en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo estaba muy contento porque pues la libertad había triunfado, porque la democracia había triunfado, porque el capitalismo era el sistema económico triunfador de aquella confrontación bipolar que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX. Qué equivocados estábamos en aquel momento. Habían muchas cosas por debajo del agua, entre líneas, para muchos otros muy evidentes, que creo yo a más de 20 años de distancia de aquel tiempo, pues han sido, pues están muy palpables estas diferencias o estas realidades que estamos viviendo en la actualidad. Hace unos días, hace unos meses, de hecho, en el mes de mayo,
Me habían invitado colegas de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia a participar en un evento a propósito de los 130 años, del 130 aniversario de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y dábamos cuenta en aquel momento de, pues, lo que implicaba las reflexiones de aquella encíclica de 1891 y de cómo se parece de cierta forma el mundo de aquel entonces a lo que estamos viendo hoy en día. Pareciera que este pontífice que estuvo en la silla de Pedro a fines del siglo XIX, pareciera que nos está hablando a nosotros por el mundo del que hablaba y el mundo que vemos el día de hoy en pleno año 2021. En ese entonces, el socialismo cobraba auge, porque el contexto se lo permitía. El mundo no conocía el bienestar generalizado que los estados estaban a punto de aprender cómo generarlo en los países. Y el Estado debía de aprender a mediar entre el progreso económico acelerado, sin mesura, sin control que estaban generando las empresas y las industrias, con las inequidades, las injusticias que se estaban generando a partir de aquello en la sociedad, en los más vulnerables, los que no podían enriquecerse, los que no podían tener como resultado un crecimiento económico propio, familiar, de aquella revolución industrial del siglo XIX. En esta gráfica, por ejemplo, se daba cuenta de efectivamente cómo estaba el mundo en lo que tiene que ver con los niveles de la pobreza y pobreza extrema en el siglo XIX. Ahí venía en esa línea en color amarillo cuál era la proporción de la población mundial que vivía en la pobreza. Estamos hablando de alrededor del 90% de la población mundial viviendo en la pobreza y alrededor de un 75% viviendo en pobreza extrema. Eso a finales del siglo XIX. Desde luego estas gráficas pues han venido avanzando durante todo el siglo XX. Se ha hecho un trabajo muy fuerte a nivel mundial para que la pobreza retroceda, para que el bienestar de las personas empiece a crecer. Pero lamentablemente al finalizar el siglo XX y al iniciar el siglo XXI, pareciera que estamos dando pasos a la inversa, pasos atrás. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una gráfica de una agencia española tomada del académico Piketty, en donde se ve, por ejemplo, cómo empezó Estados Unidos en el siglo XX, en 1900, concentrando, digamos que generaba una concentración de la riqueza, el 1% de la población, el 45%, el 1% de la población concentraba el 45% de la riqueza en 1900, para llegar a 2010 con una cifra del 39%. O sea, el 1% de la gente, de los habitantes de los Estados Unidos, concentraban en 1900 el 45% de la riqueza. Hoy en día, efectivamente, es menos, el 39%, pero aún es altísimo. Es una cifra altísima. El resto de Europa, por ejemplo, está o ronda el 20%. Eso en cuanto al capital. Y en cuanto a la propiedad privada, también tenemos cifras de alarma. A principios del siglo XX, el 10% de la población americana de los Estados Unidos concentraba el 80% de la propiedad. Al finalizar ese mismo siglo y a inicios del nuestro, el siglo XXI, es el 74%. Básicamente estamos en las mismas, como se dice usualmente. Y eso nos debe generar una alerta, una alarma especial, porque la economía no se queda solamente en cuestiones de bolsillo. Hay alarma social derivada de estas injusticias. Cada vez hay más consenso en el discurso que afirma hoy en día que se concentra la riqueza en unos pocos, en unos cuantos. Cada vez hay más consenso a nivel mundial de esto. Y esto nos debe interpelar, desde luego, para llegar a un mundo menos desigual, en donde pensemos en el otro, no solamente en un beneficio propio. Esto lo ha dicho ya políticos como Robert Reich,
académicos como William Watson, Joseph Stiglitz, el propio Papa Francisco, en fin, es una concepción, es un conocimiento, es una realidad que muchos observamos desde muchos ámbitos de la vida religiosa, social, económica, política, académica, etc. Los recursos, bien se dice, no son infinitos. La riqueza y la propiedad y los talentos no deben ser aprovechados solo en beneficio de unos cuantos, sino que son responsabilidades, son talentos que nos genera, que nos otorga Dios para hacer el bien, para compartirlo con todos los demás. Y creo yo que esta es una gran reflexión que tenemos que guardar al hablar de lo que estamos viviendo en la actualidad y del cuidado que tenemos que tener del otro cuando pensamos en la economía y en la desigualdad que estamos viviendo, especialmente desde la década de los 1980 para acá. Cada vez hay más desigualdad, a pesar de que el mundo es más rico, cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más concentración de riqueza en unos pocos. Y quienes tenemos puestos de responsabilidad en la academia, en la industria, en los gobiernos, etcétera, tenemos la obligación moral de denunciarlo, pero además trabajar para que esto se revierta. Agradezco mucho este espacio, de verdad que me ha encantado el tema que han propuesto el día de hoy y muy atento para escuchar al doctor Mundaca, desde luego compartir sus reflexiones acerca de este entorno y de esta situación que está muy a la vista, creo yo, de toda América Latina, pero la verdad es que en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Andrés Barba, secretario de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Gracias. Prácticamente nos pone como en la mesa, ¿no? Para empezar a disgustar el gran banquete que nos espera, sin duda, con el doctor. Bien, pues a continuación damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Jorge Augusto Mundaca Guerra, quien conversará al respecto del cuidado del otro desde el ámbito económico, como ya se ha anticipado, desde luego. Pero antes quiero compartir con ustedes, si me permito hacerlo, leyendo unas breves líneas de su amplio currículum. Y solo unas breves, porque si no, luego no vamos a tener tiempo de escucharle, que creo que es muy valioso en este momento. Entre sus estudios, él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, y también cuenta con la maestría en ingeniería industrial con mención en dirección de proyectos por la misma universidad. Es doctor en bienestar social y desarrollo local por las universidades de Albany de Nueva York y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. También es candidato a doctor en administración por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, Perú. Y entre otros estudios significativos, cuenta con un diplomado de especialización en responsabilidad social por la Universidad de Concepción, Chile. Entre su experiencia, que también es muy rica, también me limito a compartir unas breves líneas, pero él tiene en su haber 14 años como ingeniero asistente de proyecto Café Soluble en Nestlé Perú, jefe de control de la producción y de materiales en el Servicio Industrial de la Marina, entre otros proyectos en la industria de alimentos. Además, cuenta con 15 años de experiencia como funcionario y jefe de negocios de los bancos BBVA, Banco de Lima y el Banco UIS de Perú. Es consultor financiero del programa de servicios de crédito al consumidor para el sector latino en Los Ángeles, California, de los Estados Unidos de América. Asimismo, tiene en su haber 13 años como docente universitario, tanto en la Universidad Nacional de Trujillo como en la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo. Y con un periodo como director de la Escuela de Administración de Empresas de la misma Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo. Bien, antes de darle la palabra al doctor, les recuerdo a todos ustedes, estimados compañeros, compañeras,
que al terminar la exposición tendremos tiempo para atender con algunas de las preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien hacernos en el chat de este sistema de Zoom. Allí pueden ustedes formularlas y le daremos su atención, por supuesto, al terminar esta conferencia. Doctor, sin más, tiene usted la palabra, somos todos suyos. Muy Adelante, bien. doctor. Muchísimas gracias, la verdad, muy contento de participar en este evento internacional y compartir sobre todo experiencias. La verdad que yo tuve una grata invitación por parte de la Sofía Lavado y me hizo reflexionar mucho porque yo vengo del mundo de la empresa, de la banca, ¿no? Y cuando se habló del cuidado del otro en el ámbito económico, me hizo reflexionar muchísimo porque he estado en ese campo, ¿no? Y he tenido una visión muy cercana de cómo se comportan las empresas y cómo administran su economía empresarial, ¿no? Y cómo es que estamos llegando a esta situación, ¿no? La idea es, digamos, no manejar el tema de un punto de vista macro, lo ha hecho perfectamente bien el profesor Andrés Barba, ¿no? Sí, más bien compartir experiencias en un nivel más meso y micro, ¿no? Bien, creo que yo tengo acá la presentación, aquí lo tengo, a ver. Laudato Si y Fratelli Tutti, que están íntimamente vinculados, y que a través del Papa Francisco, sentimos, al menos yo he podido percibir por parte de su inquietud cuando habla de la universidad de salida, pues una profunda espiritualidad, ¿no? En el sentido de que nos está invitando a la acción, ¿no? Yo particularmente, si un poquito exagerando, lo puedo relacionar con el mundo empresarial. El Papa Francisco nos está compartiendo su liderazgo para tomar acciones que realmente puedan llevarnos a reducir esa desigualdad desde nuestro ámbito, desde nuestra trinchera, ¿no? Entre esos puntos que al Papa Francisco le preocupa, digamos, esa relación y fragilidad del planeta, sí, definitivamente. El más vulnerable tiene que echar mano de lo que hay, pero a su vez afecta el medio ambiente y se generan y aporta también pues a todos estos efectos climáticos que están agobiando al planeta, ¿no? Entonces es un sistema, o sea, no podemos decir que lo que pasa en el África no me interesa, sí nos afecta a todos. Así que con mayor razón tenemos que prestarle esa atención, ¿no? El mismo hecho de ser un sistema, pues todos interactuamos, todos estamos interactuados y debemos reflexionar sobre ese tema, ¿no? Sí, definitivamente la tecnología no puede ser lo que resuelva todo, y pensando en esta expresión, pues sí, definitivamente, si está limitada solamente a generar un desarrollo económico, racionalmente económico y nada más, definitivamente no aporta, ¿no? El concepto que se lee en los textos actuales, modernos, de la administración, no hablan de sostenibilidad, hablan de competitividad sostenible, o sea, mantener la competitividad, que es la expresión de la rentabilidad, ¿no? La racionalidad económica. Entonces, hasta ahí llega, digamos, podríamos decir, el capitalismo, ¿no? Y en el ámbito del manejo de los recursos. Sí, definitivamente necesitamos una nueva visión, ¿no? De la economía y de la política. Tenemos ahí 17 objetivos del desarrollo sostenible, pero también esta expresión, digamos, que es muy propio también del mundo empresarial. La palabra objetivo tiene una gran significancia también, ¿no? Que pudiéramos extrapolarlo y de repente ubicarlos en el ámbito de nuestro quehacer diario y en nuestras universidades, ¿no? Hablar de objetivos, estamos hablando del 2030, nos faltan 9 años, pero ese marca el camino, ¿no? Y todo objetivo tiene metas, todo objetivo tiene estrategias, todo objetivo
tiene actividades. Todo objetivo nos obliga a manejar ciertos indicadores. Todo objetivo nos obliga a establecer medición de esos indicadores. Incluso el objetivo del desarrollo, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible hasta nos deberían hacer reflexionar si es que realmente conviene seguir manteniendo incluso algunos modelos organizacionales, ¿no? Entonces, definitivamente el tema es muy sensible desde el punto de vista de la economía, ¿no? Y como lo expresa el Papa Francisco, pues el modelo actual sigue incrementando, es exclusivo y sigue incrementando la desigualdad y sobre todo la pobreza, ¿no? Bueno, aquí una reflexión. Hace unos meses atrás me llamó un familiar que estudia en la Academia Diplomática y bueno, ahí estudian los jóvenes más brillantes, que en la Academia Diplomática, futuros embajadores del Perú, y tenía una pregunta, la más difícil en un trabajo que les habían dejado. ¿Cuál era esa pregunta, no? ¿Por qué la diplomacia peruana debería preocuparse por lo que pasa en el África? La mayoría de los jóvenes no sabía cómo contestar porque lo veían muy lejano la realidad del África, ¿no? Y no tenían, digamos, esa base, y aquí creo que podría ser una reflexión para nuestras universidades, ¿no? Que jóvenes tan brillantes se encuentren con esta realidad de que no pueden, digamos, reflexionar sobre una situación que nos agobia a todos, nos afecta a todos, ¿no? Imagínense, entonces aquí, de repente, posiblemente esto pudiera tocar nuestras metodologías de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que, digamos, nos permita digamos, examinarnos todos, evaluarnos todos, y sobre todo, considerar a lo que significa la responsabilidad social en todo tipo de cursos, en todo tipo de carreras, ¿no? Bueno, definitivamente lo que está pasando es que el hombre no se considera parte del ecosistema, ¿no? Y lógicamente que él se ve desde un punto más arriba, más distante, ¿no? Ya lo decía Hannah Arendt, ¿no? Que el hombre no es capaz de reconocer su propia naturaleza humana, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, que está afectando el ecosistema, ¿no? Y una de las alternativas que se ha estado planteando es la conocida como economía circular, y que el hombre realmente se considere parte de ese ecosistema, de tal manera que sea más responsable a la hora de poder o desarrollar sus actividades humanas, ¿no? Esta es otra teoría. Hace unos años atrás nos visitó el doctor Adolfo Figueroa, es un destacado economista, incluso profesor universitario en Estados Unidos. Esta es una obra que él justo produce en Estados Unidos. Y en esta obra destaca puede que el planeta está reduciendo su capacidad ecológica. ¿Eso qué significa? Que el planeta está perdiendo la capacidad para dar vida, ¿no? Y que todo el esfuerzo en el modelo capitalista, o sea, sin salir del modelo capitalista, nos lleva justamente a la destrucción del planeta. De ahí aparecen incluso hay algunas obras que hablan que en esa línea del modelo capitalista necesitaríamos 3 planetas más, ¿no? Y lamentablemente eso no se puede, ¿verdad? Bueno, he utilizado este recurso del punto de equilibrio para hacer una segunda reflexión. En la medida que se pierde ese equilibrio, como lo dice el Papa Francisco, los efectos son devastadores, ¿no? Ya no es proporcional.
Entonces, ¿qué significa eso? Si pasamos el límite del punto de equilibrio, el efecto sobre el medio ambiente y sobre la vida pudiera pasar de una situación coyuntural a una situación estructural. Y eso podría ser muy peligroso ya para la vida humana, ¿no? Entonces, se necesita, digamos, hacer un cambio radical, ¿no? Digamos, en todas nuestras instituciones, países, organizaciones en general, a fin de poder tener un alineamiento, ¿no? Y poder participar en este salvataje, ¿no? Del planeta. Lo mismo pasa con las empresas. Las empresas, cuando producen y venden por debajo de un punto de equilibrio, los efectos sobre las utilidades negativas son exponenciales, ¿no? Y si eso no se controla, termina digamos, en una situación no solamente coyuntural, pudiera terminar en una situación estructural y lo único que le queda es salir del mercado. Es un tema muy similar. Ahí está lo que les comentaba, bajo la visión capitalista necesitamos 3 planetas, pero eso no podemos comprar, el planeta ya no va a crecer, ¿no? No hay dónde comprar un planeta, y esta es una mirada de la entidad SGS, que es una certificadora a nivel global, que hace esta reflexión sobre lo que está pasando actualmente, ¿no? Otro aspecto que yo quería graficar era que incluso en el ámbito universitario enseñamos a nuestros estudiantes que el planeta no se deprecia, sino se aprecia. Y bien sabemos que por la actividad humana, nuestro planeta se está depreciando, está perdiendo valor, ¿no? Y incluso utilizamos este concepto, que es un concepto contable, para promocionar como provisión para renovación de activos, ¿no? Se utiliza mucho este concepto para incentivar nuevos proyectos industriales, ¿no? Entonces, hay una contradicción, pues, ¿no? Entre lo que está pasando con el planeta y lo que estamos incentivando desde un punto de vista de la contabilidad, ¿no? Que muchas veces no permite incluso para sectores minoritarios como pudieran ser nuestras microempresas, porque existe lo que se conoce con el nombre de asimetría, ¿no? Yo había graficado con este ejemplo, Juan invierte su capital para comprar un taxi y dárselo a un señor que se llama Pedro para que sirva para que maneje ese taxi y pueda explotar y pueda generar ingresos para ambos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al tercer año Pedro se da cuenta que ya la máquina comienza a tener mayores gastos de mantenimiento y ya no le conviene a él. Lo devuelve a Juan y Juan se da cuenta también de que ya definitivamente la máquina ya cumplió una función económica, pero que lo que recibía ya no le permitía, o ya no le permite volver a comprar una nueva unidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la reflexión acá, no? Juan ha estado viviendo de la depreciación de la unidad. Entonces, todo ese crecimiento que se ha estado manifestando anteriormente, ha sido a costa de la depreciación del planeta, ¿no? Ese crecimiento así vertiginoso, exponencial, explosivo, que empieza en los años 50 y que sigue creciendo, ¿no? Es a costa de la depreciación del planeta. Y la mayoría de la población en general nos vamos a quedar con un Juan que se queda sin unidad y se queda sin capital, ¿no? Yo quería graficar con este ejemplo porque se promueve mucho en el mundo empresarial, se utiliza mucho en las evaluaciones de los créditos, lo enseñamos en las universidades, pero
no le damos el verdadero valor, ¿no? Y la reflexión que amerita, porque no guarda relación con lo que está pasando en el planeta. Bueno, resumiendo, Pedro tomó una decisión económica de comprar la unidad y pero tuvo que adquirir un préstamo para poder completar. Al perder la unidad, no solamente perdió la unidad, sino que no pudo pagar el préstamo, ¿no? Y se queda con una deuda, y eso posiblemente termine en la pérdida de un activo que puede ser su vivienda, ¿no? Acá, por ejemplo, de acuerdo a mi experiencia, la asimetría está en que los bancos mucho se polarizan en administrar su riesgo y no le interesa el riesgo del cliente, ¿no? O el demandante de los créditos. Pasa muchísimo, ¿no? Yo he tenido la experiencia incluso de ver a una cliente que incluso fue mi vecina que perdió dos casas sin haber recibido un solo centavo. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Todas las economías a nivel global utilizan el concepto de depreciación, ¿no? Justamente para eso, para la provisión y la renovación de activos. Nosotros no estamos estamos viviendo, como decía antes, la depreciación a costa del planeta, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que yo quería hacer, ¿no? Y no solamente el tema de la depresión, hay muchas otras variables, otras herramientas que se utilizan pensando como que el planeta es inacabable, ¿no? Las nuevas teorías del modelamiento de negocios están orientadas justamente a acelerar los procesos de compra, ¿no? Y producción, reducir costos y sobre todo, otra variable que es bastante importante en el mundo capitalista, que es la productividad, ¿no? Bueno, aquí algunos datos, y ya el profesor Andrés Barba nos ha dado una información, digamos, bastante real de lo que está pasando en América Latina igual, ¿no? Lógicamente que se ha empeorado con el tema de la pandemia, ¿no? Y de 667 millones que formamos parte de América Latina, casi el 50% estamos en pobreza y pobreza extrema. Entonces es un tema que es bastante preocupante y que no se están, digamos, tomando acciones sobre el particular. Incluso ya antes de la pandemia, ya el crecimiento de la pobreza ya tenía un comportamiento bastante marcado, ¿no? Ahí está, ¿no? También lo manifestó el profesor Barba. Miren cómo hasta 1950 y un poquito más todos éramos iguales, ¿no? Un día la pobreza, las enfermedades, pero más adelante, ya justamente a raíz de este desarrollo industrial y las guerras mundiales, se comenzó a despegar la economía, pero con el beneficio de muy poco, ¿no? La productividad, el desarrollo tecnológico fueron las banderas para este desarrollo creciente, ¿no? Con alta productividad, ¿no? Y ojo, sin considerar, ¿no? O también basándose en la depreciación, viviendo de la depreciación del planeta. Bueno, hace unos años atrás, cuando el señor George Bush Jr. Lo entrevistaron, él se enorgullecía diciendo que Estados Unidos era el país con más alta productividad del planeta, ¿no? Y lo miden anualmente, ¿no? Y ellos manejan dos variables fundamentales, ¿no? La productividad y la rentabilidad. La rentabilidad parte de la productividad perdón, la rentabilidad es el resultado de la productividad, y la rentabilidad hace que las empresas sean competitivas, racionalmente desde el punto de vista económico hablando, y la productividad depende de la calidad. Así que ese, digamos, es el raciocinio que podemos indicar acá y que nos lleva a este concepto de productividad, ¿no?
Ya comentaba el otro día que lo decía un gran gurú de la administración moderna, Peter Drucker, que la productividad fue el concepto que venció a Carlos Marx, ¿no? Porque Carlos Marx decía que en los países capitalistas se iba a producir la lucha de clases, situación que nunca se dio. Y lo que, digamos, se ha mantenido y se mantiene hasta ahora, este concepto de la productividad que lo cuidan al milímetro, ¿no? Cuidan la productividad y cuidan el capital. Bueno, aquí también una tercera reflexión, ¿no? En esta vorágine de crecimiento del capitalismo, es muy exclusivo, porque si uno revisa los textos de economía, hablan de demanda, ¿no? Mercado objetivo, ¿no? Es aquel que tiene el dinero y va a comprar. Acá no hay niveles socioeconómicos C, D, E, ¿no? Y en ese marco, digamos, de una demanda debidamente ajustada, es que se maneja toda la teoría empresarial actualmente, ¿no? Ni siquiera los niveles socioeconómicos más bajos forman parte de las investigaciones de mercado, ¿no? Los modelos de negocio tampoco los toman en cuenta, ¿no? Y en la academia es lo que enseñamos, ¿no? Creo que por ahí también podría ser una reflexión a fin de revisar, ¿no? E ir, digamos, adicionando otro concepto como puede ser los modelos de negocios sociales, los emprendimientos sociales, etcétera. Pero la academia actualmente está manejando estos conceptos del mundo capitalista, ¿no? El 98% de las empresas son MIPES, ¿no? Entonces, no forman parte justamente del quehacer investigativo en todo nivel. Y la característica fundamental de ellas es que viven en un total aislamiento, ¿no? Aparentemente, el Estado invierte cierto presupuesto, pero utilizando incluso programas y recursos que no corresponden a la realidad, ¿no? Y terminan siendo programas mayormente promocionales. Entonces, la productividad, como ustedes pueden ver acá, ha ido incrementándose algunos conceptos y el concepto, digamos, que está primando ahora es la tecnología. Incluso si hablamos de planes estratégicos, el objetivo final al operacionalizar un plan estratégico, el fin supremo es el crecimiento económico, ¿no? Y así está, así lo enseñamos, ¿no? Por lo tanto, estamos promoviendo esa racionalidad económica. Sí hay que rescatar algunas cosas que pudieran ser importantes y que han podido desarrollar, digamos, la cultura capitalista, es justamente que todo esto se basa en el aprendizaje, ¿no? Sobre todo en la gestión del conocimiento. Y gestión del conocimiento es desarrollo tecnológico, basado en el trabajador. Entonces, toda esa estructura, la productividad, ¿no? La basan justamente en este esquema que va a permitir llegar a lo que ellos siempre, y todo está diseñado a fin de lograr ese crecimiento económico, ¿no? Bueno, si hacemos una comparación entre las revoluciones industriales, cada vez se están acercando más, pero la base de toda la revolución industrial es la productividad, ¿no? La inteligencia artificial está también orientada a la productividad. Vemos casos de España donde hay robótica, pero básicamente bajo el esquema de maquila. Lo vemos también en México, ¿no? Estos desarrollos, estos grandes desarrollos tecnológicos, siempre, digamos, se sustentan en el desarrollo de la productividad y la rentabilidad económica, ¿no? Bueno, entonces, si le damos una mirada resumen a lo que está pasando hoy día, todo el sistema capitalista está orientado justamente a desarrollar lo que se conoce como la competitividad, que no es otra cosa que la racionalidad económica, ¿no? Que está en primer orden.
la educación, su desarrollo tecnológico, la innovación y todo este proceso de calidad total, productividad, rentabilidad, tiene ese norte, ¿no? Que es la competitividad, rentabilidad y racionalidad económica. La pregunta acá es, ¿y esto cómo lo cambiamos? ¿No? Porque esto nos lleva justamente a tener un comportamiento bastante dinámico, si bien es cierto puede ser disruptivo, altamente escalable, pero a costa de la depreciación del planeta. No. Entonces, este es un tema que seguramente hay mucha discusión, ¿no? Y la pregunta acá sería, ¿cuál sería nuestro rol, nuestro aporte para poder revertir todo esto, ¿no? Bueno, hay cierta experiencia, ¿no? Digamos, de mi parte, que yo podría compartirles, que también, digamos, han ido sumando a ese comportamiento en la racionalidad económica, ¿no? Recuerdo que, bueno, hasta fines del año pasado, o sea, no hace mucho, 20 años, los sectores menos favorecidos, los microempresarios, estaban totalmente vetados de recibir un crédito en los bancos. Predominaban los créditos babilónicos. Solamente con el apellido se tenía que le tramitar un crédito, y pobre del funcionario que se le pida estados financieros. Yo he sido testigo del retiro de un funcionario por haberse, o despido, por haberse atrevido a pedirle estados financieros a un empresario local, ¿no? Entonces, ese es un tema que he tenido que ser testigo, ¿no? También han habido otros casos, ¿no? Que incluso yo he tenido que pasar a un momento un poco difícil justamente por haber hecho alguna propuesta en términos de microfinanzas, ¿no? Totalmente vetado. Bueno, aquí hay otro tema, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría económica? Primero la decisión económica y después la decisión financiera. Pero esto ha ido cambiando. Ahora, si le preguntamos a un administrador entre una decisión financiera y decisión económica, ¿cuál es más importante? Nos va a decir que es la decisión financiera, ¿no? Es la que nos pone en cierta forma, ¿no? Lo que yo le denomino una camisa de fuerza, ¿no? Todo el desarrollo, digamos, también se ha reflejado en las instituciones financieras. Este desarrollo de mercado de capitales ha sido bastante marcado a nivel global, y ahora se habla incluso de ingeniería financiera. Todos los días o permanentemente están saliendo productos para el mercado de capitales, lo que no pasa con los bancos, ¿no? Que siempre se han quedado en operaciones de corto plazo, ¿no? Bueno, el tema de la depreciación ya lo habíamos comentado. Hay mucha asimetría en cuanto a las colocaciones. Los más afectados son muchas veces los clientes, porque se cautela más el riesgo que pueda pasar la entidad financiera y no nos interesa mucho el riesgo que está asumiendo el cliente, ¿no? ¿Y cómo compenso eso? A través de las garantías hipotecarias. Entonces, yo tengo una teoría, ¿no? Que la mayor cantidad de créditos morosos que se generan en las entidades financieras son culpa de las mismas instituciones financieras, ¿no? Con la aparición de las cajas municipales, ¿no? Mejoró mucho la situación, digamos, para muchas empresas, pero el comportamiento, y esto lo sé porque hace poco he sido asesor de una tesis sobre el comportamiento o la responsabilidad social de una caja municipal, y sigue el mismo comportamiento, ¿no? Entonces hay una gran morosidad, pero esa gran morosidad a veces ha sido inducida, ¿no? Por las mismas entidades financieras. Bueno, todo esto, digamos, podríamos resumir diciendo, pues, de que la decisión financiera está
hoy en día sobre la decisión económica, ¿no? Muchas de nuestras instituciones estamos dependiendo del jefe o del gerente financiero. De repente estamos en cierta forma limitados para desarrollar actividades que quisiéramos mejorar en términos de responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Y esto alarga el proceso de cambio, digamos, y que necesitamos para nuestras universidades, ¿no? Otra reflexión también, digamos, que pudiera marcar, y hoy en día es un modelo de negocio que es bastante conocido y que ha potenciado mucho el capitalismo, son las cadenas de suministro, ¿no? Al igual que la inteligencia artificial, también este diseño de cadena de suministro de grandes corporaciones han sido creadas específicamente para mejorar su productividad y su rentabilidad, ¿no? Sí, definitivamente, pues el hecho de no formar parte de ese mercado, sí, no, se ha constituido una sociedad de descarte, ¿no? Mientras los pobres, los discapacitados y los ancianos, ¿no? Como lo manifiesta el Papa Francisco, ¿no? Porque las entidades que manejan justamente los recursos priorizan mucho su rentabilidad económica y financiera, ¿no? Lamentablemente, el sector público, distante del desarrollo, y mayormente sus impactos en cuanto a sus intervenciones son bastante mínimos, ¿no? Incluso son considerados como programas promocionales con poco impacto, ¿no? Este gráfico nos muestra acá el tema de cómo se desarrolla la competitividad en el Perú, ¿no? Pero acá brevemente podemos darnos cuenta que los tres primeros factores está la ineficiente burocracia gubernamental, la corrupción y regulaciones no adecuadas. ¿Qué genera esto en nuestras instituciones, no? De todo orden, y incluso afecta mucho a las microempresas, que son la mayoría. Desalientan el capital social, promueven la informalidad, se genera evasión y elusión, y también frenan el desarrollo de modelos de articulación si es que queremos que puedan enfrentar la internacionalización las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, todo esto también, los recursos, digamos que muchas veces se menciona que son insuficientes, cuando evaluamos lo que está pasando, cuando hablamos en el caso del Perú, tenemos, por ejemplo, por el caso de la corrupción, alrededor de 1.200 millones. Alrededor de 1.200 millones por año en salud. Buenas tardes a todos. ¿Voy bien? Por Sí, favor, doctor, gracias. por favor de apagar sus micrófonos todos, por favor. Estamos escuchando al doctor. Gracias. Ya. Bueno, voy a tratar de acelerar un poco para conversar mejor. Bueno, este es un estudio que hicimos en Lambayeque, acá en mi región, y quisimos medir una serie de variables que influyen en el desarrollo y en la gestión empresarial de las MIPES, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que definitivamente, a pesar de la situación que podía ser difícil para muchas microempresas, los valores del empresario son bastante altos, ¿no? Pero los otros niveles, en otro tipo de variables, las brechas son bastante pronunciadas. Y eso porque hay factores políticos, económicos, sociales que afectan justamente estas variables que se necesita y se requieren para su desarrollo empresarial, ¿no? También pudimos determinar, ¿no?, que son más las variables no tecnológicas que las tecnológicas, ¿no? Y lamentablemente, pues, estos programas sociales de intervención del Estado solamente se manejan con aquellas variables de orden tecnológico, ¿no?
y no se toma en cuenta las otras variables que son muy importantes, ¿no?, para su desarrollo empresarial. Justamente porque tenemos una visión bastante corta de lo que significa el desarrollo, ¿no? Y siempre nos estamos quedando con dos variables, ¿no? Ventas, competitividad y orientación al mercado. Esas son las dos únicas variables que manejan los programas de desarrollo, ¿no?, que incentivan lógicamente la racionalidad económica, ¿no? Ese es un tema que se refleja en todos los programas de desarrollo empresarial a nivel nacional, ¿no? Bueno, aquí tenemos las tres racionalidades, ¿no? Economía, sociedad, ambiente. Y a la derecha tenemos el marco conceptual de lo que debería ser, ¿no?, el desarrollo sostenible. Lamentablemente todavía nos ubicamos en la primera figura, ¿no? Hay un distanciamiento entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y eso es lo que está generando, lógicamente, este crecimiento irracional. Y lógicamente que va a predominar la economía porque es la que tiene los recursos, ¿no? No se ha sensibilizado el actuar, digamos, empresarial y organizacional en general, que permita tener puntos de encuentro como se presenta o se muestra en la figura número 2, ¿no? Entonces, aquí está faltando una cuarta racionalidad. Bueno, esto es muy similar a la primera, ¿no? Los gobiernos no se relacionan con las universidades tampoco se vinculan con los gobiernos, las industrias no creen en las universidades, las empresas tampoco creen en el gobierno, y cada quien anda distanciados siendo o constituyéndose como agente de desarrollo, ¿no? Entonces no hay puntos de contacto que permitan llegar a consensos y que a su vez permitan mejorar las intervenciones a cada uno de los sectores de la sociedad. Como se muestra en esta diapositiva, ¿no? Esa interacción céntrica vendría a representar lo que llamamos sostenibilidad, ¿no? Bueno, la cuarta racionalidad es la ética, definitivamente, ¿no? La única forma que podemos hacer que estas tres dimensiones o estas tres racionalidades se encuentren es a través de la ética, ¿no? Entonces, esto debería, digamos, partir desde todos los frentes, ¿no? Y creo que la universidad es el agente, digamos, que debería tener un comportamiento mucho más participacionista en este tema, ¿no? Como si ha sucedido en muchas otras realidades, como el mismo caso de Estados Unidos, ¿no? Que sirva de puente justamente para unir a todos estos agentes económicos, que actualmente no se está dando, ¿no? Más bien sigue manteniéndose distanciada con algunos esfuerzos, pero con poco impacto, ¿no? Entonces, como cerrando esta disertación, lo que menciona Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Para mí, yo lo considero como una invitación a la espiritualidad, ¿no? Una invitación a tomar iniciativas, ¿no?, en todo orden de cosas, y nuestra mejor disposición, porque como lo dije al comienzo, Papa Francisco nos está delegando su liderazgo, y ahora hay que armar espacios, consensos, así como lo estamos haciendo en estos conversatorios, a fin de que podamos ir alimentando, digamos, de una manera gradual, ¿no?, alternativas que pudiéramos ir implementando en nuestras instituciones y principalmente en nuestras universidades, ¿no? Veo que hay un esfuerzo con el CLADEA
en Chile para transversalizar, digamos, la responsabilidad social en las escuelas de ciencias empresariales, ¿no? En nuestra universidad también vamos a empezar próximamente, pero creo que va a ser con todas las carreras, me podría ahí confirmar la doctora Sofía, ¿no? Bueno, vamos a hacer ese esfuerzo, no creo que sea tan sencillo, ¿no? Porque tenemos un comportamiento muy marcado, muy determinado, muy determinístico, ¿no? Que no va, no va a permitir, digamos, de una manera inmediata cambiar los comportamientos de todos los que participamos en la universidad, pero definitivamente tenemos que empezar, ¿no? Yo básicamente quería terminar con esta presentación porque en esta diapositiva, porque no es la misma que la anterior, ¿no? La idea es que hagamos un giro, ¿no? Ya no con una mirada, digamos, capitalista, sino que la investigación, miren, si el desarrollo es complejo, quiere decir que nuestra investigación tiene que ir por lo complejo, ¿no? Y complejo no significa difícil, significa multivariable, ¿no? Como dice Edgar Morin, complejidad para no caer en el error y la ilusión. Y de paso también Sergio Tobón de Colombia manifiesta pues enfoque por competencias bajo el enfoque sistémico, complejo. Y eso significa ya entrar a niveles de investigación que aborden mucho más variables, porque actualmente incluso en los doctorados nos dicen que no debemos investigar más allá de 2 variables, imagínense, ¿no? Entonces, el desarrollo tecnológico significa que debemos empezar a desarrollar lo que se conoce como gestión del conocimiento, ¿no? Que no es otra cosa que desarrollar tecnología propia, interna, que permita resolver problemas que pueden ser internos como también problemas de la sociedad, ¿no? Y eso implica también desarrollar un capital humano dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Definitivamente la innovación va por el lado de la innovación social, ¿no? Las investigaciones, la gestión del conocimiento vayan justamente al desarrollo de esa innovación social de cara a desarrollar nuestros sectores y nuestra sociedad en general, ¿no? La calidad total, que es muy conocida en el mundo empresarial, capitalista, pues tenemos que considerar ya ahora un capital ético, ¿no? Un capital ético que nos permita priorizar en primer lugar la racionalidad social, medioambiental, ¿no? Y como consecuencia de ello, en último orden, la racionalidad económica, ¿no? Tenemos que tener de cara, ¿no? A justamente este proceso, sí, definitivamente hay que desarrollar productividad, ¿no? Pero sin afectar a los agentes económicos, ¿no? Desarrollando tecnologías que permitan no afectar el planeta, ¿no? Tenemos casos, claro que todavía figura dentro de los países que más contaminan, pero hay casos como el caso de Alemania que prácticamente ha cambiado su matriz energética en gran parte y utiliza energía renovable, ¿no? Tenemos que ir cambiando nuestras líneas de investigación en ese tema para poder tener resultados y poder manejar la productividad, ¿no? Y la rentabilidad definitivamente tiene que estar orientada a una rentabilidad social, ¿no? Tenemos que ir revisando los modelos económicos que permitan desarrollar cadenas productivas, convertir las cadenas productivas empresariales en cadenas de valor, donde todos se beneficien, ¿no? Ahorita no está pasando nada de eso, ¿no? Y lógicamente que el tema de la competitividad, como resultado de lo anterior, pues tendrá que ser un escenario en el cual todos tengamos que compartir y reducir sobre todo esa desigualdad y eliminar o reducir al máximo la pobreza. Anteriormente estaba priorizado lo económico, ahora se está priorizando lo social y lo
medioambiental, ¿no? Bueno, creo que el reto que tenemos no es sencillo, ¿no? Pero como se indica acá, este mensaje dice, la fe no hace las cosas fáciles, hace las cosas posibles, ¿no? Yo planteo también, digamos, en este espacio, que las mismas herramientas que se utilizan, digamos, en esa racionalidad económica, también pueden ser utilizadas para desarrollar la racionalidad ética, digamos, en todas nuestras instituciones, ¿no? Se habla de mejoramiento continuo, ¿no? Se habla de planes de mejora, o sea, proyectos de planes de mejora. Las herramientas existen, ¿no? Es cuestión simplemente de ponernos en acción, ¿no? A fin de establecer, como se mencionó al comienzo, tener una estructura que nos permita, digamos, llegar de mejor manera a cumplir con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por sus reflexiones, por su ponencia que nos invita a reconsiderar los planteamientos que existen en nuestras universidades, que existen en nuestras sociedades, que existen en América. Pues llegó el momento de dialogar con usted, doctor. Queremos invitar a todos nuestros asistentes. Si alguno por ahí ya se atrevió a hacer alguna pregunta por el chat, recuerden que por el chat tienen la posibilidad de hacerlo. Pero, sin embargo, en esta ocasión yo creo que podemos abrir el micrófono. A lo mejor a algunos les cuesta más trabajo escribir que proponer la palabra. Así es que los quiero invitar a que también, si alguno prefiere emplear el micrófono, pues con toda libertad y responsabilidad, pues lo pudiera hacer, ¿verdad? Tome la palabra y aprovechar la presencia del doctor para formular alguna pregunta, para compartir algún comentario. Así es que, pues, adelante. Adelante, no sé si, doctora Gladys, no sé si haya por ahí alguna pregunta escrita, que empezaríamos con ella. Mira, aquí Mauricio Osorio dice que el sistema educativo también responde a esta racionalidad económica. La universidad, como agente social de cambio, debe propender a buscar alternativas sostenibles que prioricen la vida sobre lo económico. En su opinión, ¿cuál debe ser el rol de la educación secundaria en este cambio de paradigma? Muy bien, pues tenemos aquí una primera pregunta, doctor Jorge. Ya. No sé qué le parezca, si quiere tomarla. Adelante. Bueno, eso me ha traído a colación un hecho que ha pasado hace poco en Perú, ¿no? Claro, si uno es padre de familia y ve que sus hijos no están siendo bien educados, pudiera llegar a solicitar que se declare en emergencia la educación peruana. Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos a un nivel, digamos, local, podría ser el alcalde también, cuando le toca este problema, solicita que se declare en emergencia la educación peruana. Cuando pasa esto al presidente regional, hace exactamente lo mismo, ¿no? Y ahora que ha pasado a manos del presidente, ha vuelto a declarar en emergencia la educación peruana. Entonces, ¿quién va a resolver el problema? ¿No? Ese es un tema en las cuales el responsable de la generación de desarrollo son nuestras altas autoridades, ¿no? Los organismos de desarrollo, digamos, que lidera, digamos, las autoridades a nivel nacional, regional y local. Sí, definitivamente, tenemos que llegar a transversalizar la responsabilidad social en los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se sienten muy ajenos, ¿no? Eso implicaría cambiar algunas metodologías. Yo tengo, bueno, al menos tengo una buena experiencia. Estoy viendo en la televisión que los jóvenes no se sienten satisfechos con el tema de la educación virtual,
¿no? Creo que no ha sido ni eficiente ni efectiva en este periodo, ¿no? Porque ya se necesitan otros recursos, ¿no? Y qué mejor que el recurso que mencioné de Sergio Tobón de Colombia, pues para poder ir integrando una metodología que sí nos lleven justamente, sobre todo, al estudiante que sepa sistematizar los problemas, que sepa reflexionar, ¿no? Incluso que sepa y que aprenda a autoevaluarse. Entonces, si logramos que estos estudiantes puedan reflexionar, ya hemos logrado bastante, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar. En el caso de Perú, todavía creo, por algún familiar, todavía estamos en la metodología por objetivos, ¿no? O por contenidos, ¿no? Y eso, digamos, no permite un desarrollo en su formación por parte de los estudiantes. Igual creo que está pasando en las universidades, ¿no? Y lo hemos visto en el caso que yo mencioné al comienzo, ¿no? Definitivamente, el estudiante tiene que interactuar con su entorno, ¿no? Tiene que facilitarle la entidad educativa esos espacios en la cual los profesores tengan que también formar parte, ¿no? Y puedan, más que cumplir un rol de expositor, ser un gran facilitador de esos procesos, ¿no? Yo tengo una experiencia que la puedo compartir. Antes de la pandemia, básicamente el manejo en aula era por objetivos, y justamente y tenía pues unos alumnos, y yo la verdad tenía ciertos reparos con algunos estudiantes. ¿Y qué pasa? Que cuando comenzamos a utilizar la metodología de enfoque por competencias, ¿no? Con un rol de facilitador, los alumnos que eran los peores alumnos resultaron siendo los mejores alumnos, ¿no? En virtualidad, ¿no? Incluso lo he publicado en ResearchGate, esta experiencia, porque lo he ido acumulando del 17, 18, 19, he ido comparando los modelos y me doy con la sorpresa que en virtualidad se ha podido conseguir mejores resultados que en presencialidad, ¿no? Incluso estas metodologías que ya se han estado dando en algunas realidades como Europa, porque ellos ya prácticamente han estado utilizando hace muchos años el tema de la virtualidad. En ese encuentro que tuvimos a nivel global, el expositor manifestaba que hay un grupo de estudiantes que incluso ya no quería regresar a la presencialidad porque se sentían muy cómodos y realmente aprendían, ¿no? Pero creo que en otras realidades no es lo mismo. Creo que por ahí va el tema, ¿no? También necesitamos hacer una especie de cambios bastante profundos en cuanto a la educación se refiere, ¿no? Sí, sin duda, doctor, hay mucho que hacer. Algunos dicen que falta una mayor vinculación con los sectores primarios de la educación, en sinergias para revolucionar el concepto educativo. Por ahí andaban también ya las propuestas del pensamiento social de la Iglesia, entre ellas en Caritas Veritate de nuestro querido Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Y entre tantos, las universidades solas no van a poder, definitivamente. Entonces yo creo que estas sinergias vinculantes con los sectores de gobierno y los sectores educativos primarios tienen que ser necesarias. Bien, pues hay más preguntas. Adelante, doctora Gladys. ¿Habrá por ahí otra pregunta? Creo que sí, ¿verdad? Mira, yo le daría la palabra a Rosa Alicia porque parece Correcto. que ahí puso 2 veces universidad, entonces ella tiene más clara la pregunta o su comentario. Adelante, Rosa, te damos la palabra, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi comentario es yo me he dado cuenta cómo los jóvenes batallan mucho al salir de las universidades para conseguir trabajo. Hay ciertas universidades que sí tienen el privilegio de tener una bolsa de trabajo para los egresados, pero en su mayoría no la tienen. Entonces, estos batallan mucho para conseguir un trabajo. Se les pide
experiencia, pero si no les da ninguna empresa la oportunidad, se pasan años sin tener esa experiencia y pues tienen que trabajar de otra cosa porque no pueden ejercer su profesión que estudiaron. Entonces pienso que pues sí se debería de reforzar ese lazo que comentó el profesor de la unión entre las empresas con la universidad para que estos jóvenes tengan esa oportunidad y se vaya cerrando esa brecha de desigualdad que tanto se está marcando en la actualidad. Sí, bueno. A ver, hay, en el caso de Perú, han aparecido algunos grupos económicos que parten de la banca, ¿no? Tenemos acá un grupo financiero que está abarcando muchas empresas educativas, ¿no? Y claro, en beneficio propio, porque los egresados de esas universidades, de esos colegios, terminan trabajando en sus empresas, ¿no? En las oficinas bancarias a nivel nacional, que otras universidades no lo podrían hacer. Pero, por ejemplo, yo le puedo contar una historia muy cercana de un joven que el año pasado terminaba ya su último ciclo y me lo delegaron como asesor, pero me trajo una tesis que la verdad no lo había terminado bien y no tenía base como para poder cerrarla, ¿no? Le faltaba información, tenía mucha data, pero le faltaba concretar cosas. Así que decidimos con él usar esa información para que él desarrolle lo que se llama planes de mejora en esta organización, que es un molino de arroz. Entonces el joven, dicho y hecho, logró terminar la tesis y el ciclo pasado logró sustentar, pero me dio una grata sorpresa porque me escribía desde la empresa donde había hecho la tesis, ¿no? Ya estaba trabajando en la empresa. Es la primera tesis que se refiere a planes de mejora, que tiene que ver con la calidad en los procesos productivos, ¿no? Eso le significaba a la empresa mejorar sus condiciones, digamos, contractuales con sus clientes, ¿no? Que antes no se había hecho, ¿no? Las tesis deberían ser una oportunidad para poder, digamos, proyectarse en su futuro profesional. Y el estudiante, en su testimonio, dijo que esta experiencia, de la cual necesitan muchos sectores empresariales, muchas empresas, le inducían a especializarse en el tema. Entonces hay oportunidades, ¿no? Por eso es importante que la educación inducir a temas que tengan que ver con el orden tecnológico, ¿no? Ni siquiera en ingeniería se ha podido encontrar una tesis de ese tipo y ya le permitió a este joven. Entonces creo que hay que reformular los temas de investigación, las oportunidades de desarrollo profesional, ¿no? Porque hay muchas carencias, ¿no? Hay muchas carencias y lamentablemente, en nuestro caso, en el caso de Perú, nuestra ley universitaria también ha restringido algunos avances. Por ejemplo, las investigaciones no pueden ser más allá de explicativas. Dos, no más de 2 variables. Cuando los problemas son complejos, multivariables, este tema de este joven, que al final lo tuvieron que aceptar, pues es multivariable. Y ahí están las oportunidades de mejora por parte de los estudiantes y también el aporte que le podemos dar a la sociedad en general, ¿no? Que puede estar ahí las mismas empresas. Que creo que ahí hay que reformular situaciones, ¿no? Que permitan, digamos, desarrollar, este es un desarrollo tecnológico que podemos ir, digamos, sembrando en las universidades. Muchas gracias. Sí, muy bien, doctor, gracias.
Gracias por sus palabras. Pues allí tiene Rosa una respuesta a esta inquietud. Tenemos creo que una manita por aquí. Ricardo Pareja, te damos la palabra. Adelante. Sí, muy buenas tardes, doctor. Los Buenas saludo tardes. con gran afecto aquí desde México. Doctor, mi pregunta viene en relación, estaba viendo al principio lo que presentaba, no recuerdo el profesor, el primero que habló, nos mostraba unas gráficas de cómo en Estados Unidos está lo que es, de que manejan su economía, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué ese país es tan fuerte en economía? ¿Por qué está tan marcada esas estadísticas? Doctor, yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y la verdad, pues, a lo que voy es que tenía un sueldo muy cómodo, un sueldo que me alcanzaba para todo, para vivir a gusto. Y aquí en México, pues, es totalmente diferente, es muy difícil. Y me doy cuenta que necesitamos, no sé si estoy mal o solamente en México, pero necesitamos una educación económica desde lo que es la primaria, lo que es lo básico, para empezar ahí a crecer o para buscar y encontrar nuevas realidades. Veo aquí en México, desafortunadamente, hay personas que gastan más de lo que ganan. Entonces yo creo que es algo muy apremiante que necesitamos nosotros como profesores, y yo creo que el gobierno en sí, tener una educación en la economía, educarnos desde pequeños, desde lo que es la educación primaria. No sé qué me pueda comentar de eso. No sé si mi pregunta a lo mejor se entiende o está fuera de No contexto. sé. Bueno, sí, sí está bastante claro. Lo que tú dices es cierto. Yo he estado casi un año en Estados Unidos y estuve en un programa que se llama Consumer Credit Services, y ahí se veían casos de esa naturaleza, ¿no? La pareja de esposos, cada uno maneja su tarjeta de crédito y resulta de que mal uso de la tarjeta, ¿no? Y eso los llevaba pues a una situación muy difícil, pero el sistema es muy rápido, ¿no? El sistema como que te invita, establece los mecanismos para que tú te reinsertes nuevamente. Y ni siquiera tienes que ir a refinanciar con el banco. Hay otras empresas que te hacen la evaluación, ¿no? Los consultores, y te reinsertan, te financian, incluso los bancos, el Banco de América, por ejemplo, ya no te cobra intereses. Entonces el sistema mismo, como que, claro, tú caes en morosidad, pero al poco tiempo tú tienes la facilidad de poder reinsertarte. Sí falta educación, definitivamente, ¿no? Falta educación, no sabemos utilizar las tarjetas. Por eso decía que hay mucha asimetría, ¿no? He visto muchos casos, por ejemplo, de empresarios que o sacan de más de lo que necesitan, o sacan un préstamo para un familiar y después terminan perdiendo hasta su propia vivienda, ¿no? Por ayudar al hermano, al primo, etc. Entonces, sí necesitamos entidades financieras que sean también socialmente responsables, porque no se trata solamente de lucrar, ¿no? Creo que son muy pocos los bancos que llegan a ese nivel, pero el resto no, solamente cuidan su riesgo y ahí el pobre que se embarca con la obligación. Entonces, definitivamente necesitamos también transversalizar ese tema del buen uso de las inversiones y de los recursos financieros, ¿no? La gente no sabe endeudarse, ¿no? Incluso cuando he visto muchos casos, empresarios que necesitan un capital, le van al contador y el contador le dice, ¿cuánto vas a pedir? Y en función de lo que vas a pedir, te hago el balance, el flujo de caja, ¿no? Sí, pero eso es bien peligroso. Los créditos son como traje a la medida, ni muy apretado ni muy flojo. En cada caso es muy peligroso, porque si está muy corto, te faltó, tienes que volver a sacar otro crédito, ¿verdad? Entonces, y se abren nuevos huecos, nuevos endeudamientos que, digamos, incrementan tu riesgo financiero.
y por ahí vienen todos los males, ¿no? Acá también en Perú se da, en algunos sectores se da, se endeuda el papá, después no puede pagar, se endeuda la mamá, pasan morosos, clasificados, después entra la hija y ya están pues en esa rueda. Definitivamente se necesita, hay algunos modelos de negocio que ayudan, ¿no? No sé, me imagino que debe haber en México también, pero no está en el ámbito escolar, ni siquiera en el ámbito universitario. Ahí se necesitan también algunos cambios, ¿no? Así es. Muy bien. Doctor, Gracias. pues gracias, queridos compañeros participantes. Estamos ya en el tiempo. Tenemos solamente que agradecer, doctor, un agradecimiento muy profundo, palabras por su reflexión. Y pues quedamos, yo creo que ahí en la mesa con un gran reto, ¿verdad? Reflexionar este asunto de la economía en la perspectiva del cuidado del otro. Yo creo que estamos llamados a superar los esquemas que hemos venido arrastrando por años, por siglos, y bueno, usted ya nos ha presentado las consecuencias de estos paradigmas, sobre todo y fundamentalmente pues capitalistas. Bien, habrá momento, doctor, de dialogar con usted en otro momento. Sería también Claro. todo un honor. Creo que hay muchos temas que por ahí se quedan. Muchas gracias, Sí. doctor, por sus A palabras. ustedes, muchas gracias, Gladys, también. Muchas gracias a la doctora Sofía, ya no la veo, pero ha sido un placer compartir con ustedes. Sí. Y estaremos en cualquier momento pues para compartir de repente otras experiencias, ¿no? Ya lo veremos en Cladea también. Sí, sí. Gracias, Claro. Jorge. Lo que pasa es que Sofía tiene malos internet, entonces se la saca del sistema, por eso. Ah, bueno. Me ok, Gladys. Estamos en contacto, entonces, bueno, si en algo les puedo yo apoyar, bueno, ahí creo que tienen mi correo, no sé. Sí. Pudiéramos interactuar también, ¿no? Y dar nuestro granito Claro que de sí, arena. doctor. Muchas Mil gracias, doctor. Y pues solo nos resta, compañeros y compañeras, agradecerles su presencia y recordarles que nuestro próximo conversatorio es el 29 de septiembre, para que no lo olviden, lo agenden. El 29 de septiembre, en esta ocasión será a las 12 horas de Chile, y hora de Perú serían las 11, Colombia y en la gran parte de México también sería hacia las 11 de la mañana. Esto en virtud de que nuestro conferencista pues estará compartiéndonos desde España, el doctor Robert Roche Oliva de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con un tema muy interesante, la co-construcción de una cultura del cuidado del otro desde distintas voces en el ámbito universitario. Pues ahí tienen el recordatorio para que lo agenden, no se nos olvide. A todos ustedes, gracias Gladys por el apoyo también ahí en controles, el apoyo con los mensajes y pues hasta la próxima. Que tengan una feliz noche y seguimos con más. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.